Donc avec ce soir un invité de marque, une marque sans patron en l'occurrence, Raoul Godoy, qui est ouvrier céramiste à Zanone, qui est dirigeant national du Parti des travailleurs pour le socialisme d'Argentine, et qui est actuellement député pour le FI, pour le Front de gauche des travailleurs, donc, au Parlement provincial de Neuquén, ou pour reprendre la formule consacrée par les journalistes du CRU, le premier député trotskiste de Patagonie. Alors c'est sûr que ça claque davantage, mais on a les lettres de noblesse qu'on peut, et certaines valent plus que d'autres. Et surtout, la présence de camarades qui sont venus en voisin du 93, mais qui n'ont pas moins le mérite d'avoir mené une lutte héroïque contre la famille Peugeot et l'ensemble de ses complices, et un certain nombre sont haut placés. Et donc aujourd'hui sont présents les camarades grévistes de PSA Aulnay dans la salle. Que justice aujourd'hui dans un sens que de faire cet aller-retour avec l'Argentine, voir d'un peu plus près cette expérience communarde du XXIe siècle de Patagonie, et écouter justement ce qu'ont à nous raconter les camarades, puisque comme on dit donc dans ce tract d'invitation, c'est ni une fatalité, ni quelque chose d'obligé effectivement que de subir la crise capitaliste, que de faire passer des licenciements, que de valider des fermetures de boîtes. Et aujourd'hui, je crois que Raoul justement va nous en parler, et également d'autres choses. Merci. Buenas tardes, buenas noches. Un saludo muy especial a los camaradas de Peugeot, de Aulnay, que hemos compartido una asamblea y que a su heroica huelga, y bueno, hemos conocido amigos, camaradas, y que hemos hecho parte también de la misma lucha internacional. El motivo de mi viaje es un motivo militante. Es de alguna manera, no solamente vengo a contar una experiencia de lucha en Argentina, de nuestra fábrica Zanone, sino vengo a aprender también que las luchas que se están llevando hoy adelante en distintos lugares del mundo. Nosotros siempre partimos de la base, y eso siempre tratamos de tenerlo en nuestras asambleas, explicárselo a nuestros compañeros, contra los falsos nacionalismos que nos imponen los gobiernos y las burocracias sindicales, rescatar las banderas del internacionalismo obrero militante, y bueno, queremos actuar con coherencia al respecto, por eso hoy hemos hecho un esfuerzo y estamos acá. Ya van 6 años de lo que se ha denominado la crisis capitalista de carácter histórico. Ya se han eliminado miles de puestos de trabajo, han habido algunas luchas, y los trabajadores intentamos empezar a discutir entre nosotros, los trabajadores, y las fuerzas de la izquierda radical, dar una alternativa a esta crisis, porque o los trabajadores ponemos nuestra impronta, o la van a seguir poniendo estos gobiernos. Hoy leía algún diario de por acá que decía que hoy Francia había reconocido oficialmente la recesión, como si los trabajadores y trabajadoras no la viviéramos ya hace mucho tiempo con miles de desocupados. Los trabajadores no necesitamos que nos hagan anuncios por los medios de cómo estamos viviendo nosotros esa situación, porque la padecemos en carne propia todos los días nosotros y miles de familias. La conocen hace más de 4 meses los compañeros de Goodyear, los compañeros de Aulnay, de Peugeot, la conocen compañeros de Continental, ya hace rato que vienen enfrentándola en cada una de las fábricas, pero la idea es ver si podemos hacer también una respuesta internacionalista mucho más radical y mucho más de conjunto. Zanone fue producto justamente de un estallido de crisis en Argentina, lo que ellos llaman crisis, pero en realidad es que cuando los capitalistas dejan de ganar lo que quieren, intentan descargar esos malos negocios contra los trabajadores y sus familias, contra los trabajadores del pueblo. Nosotros entendimos desde un principio que nuestra lucha no estaba solamente radicada en nuestra fábrica, sino que entendíamos que había un profundo problema social que afectaba no solo a los obreros de Zanone, sino a millones de desocupados, a los estudiantes y a muchas fábricas que también estaban en peligro, a trabajadores de la educación, en la educación pública. Era un ataque en regla contra los sectores populares. Hubiese sido completamente insuficiente, completamente impotente tratar de resistir solo dentro de nuestra fábrica, sin ver que alrededor había millones de desocupados y había muchos sectores en lucha, que aunque no eran de nuestro sindicato, muchos no tenían ni siquiera un sindicato con el cual reclamar, pero sí considerarlos como hermanos de clase que estábamos en una misma lucha. Lo primero que nos hizo entrar
y discutimos una crisis abierta en la asamblea de Sanón, era ver la magnitud del problema, era ver el alcance que tenía ese ataque que teníamos y entender que no estábamos solos y que para poder dar una lucha, para enfrentar no solo al patrón, sino a su justicia, a su gobierno, a todos sus funcionarios, íbamos a tener que hacer una lucha muy grande. Ver la magnitud del problema nos llevó a preparar una lucha grande. Por eso, desde un principio, cuando nos dijeron que iban a haber planes de despido y que podían haber cierres como en otras fábricas, nosotros empezamos a hablar con cada uno de los compañeros dentro de la fábrica, pero también empezamos a hablar con cada uno de los compañeros afuera de la fábrica, con los estudiantes, con los docentes, a todos lados íbamos con la bandera de Sanón y con una hoja explicando cuál era la situación de los trabajadores. Partimos de la firme convicción, el convencimiento de que los trabajadores podíamos generar una alternativa, que no teníamos por qué aceptar despidos, no teníamos por qué parar la crisis. Entonces esa consigna que muchas veces se escucha, que la crisis la paguen los capitalistas, hay que darle cuerpo, hay que darle forma y hay que darle una fuerza social que la haga cumplir. A los patrones, a los capitalistas, a sus gobiernos, a su justicia, a su policía, no le alcanza solamente con hacer una declaración en un papel. Hay que organizar una fuerza social suficiente para poder derrotarlo. En Sanón, cuando vinieron las amenazas de despido, todos los compañeros en el año 99-2000, ya antes del estallido del 2001, la empresa decía que tenía crisis y que tenía un plan para empezar a despedir. Nosotros dijimos que no, pero empezamos a discutir cómo enfrentarlo. Demandamos desde nuestra organización sindical, desde la comisión interna y luego del sindicato, que abran los libros de contabilidad, pero no de los últimos meses, sino de los últimos años. ¿Cuánto dinero había ganado Sanón durante tantos años en la fábrica con nuestra explotación? Con cada compañero de cada sector de la fábrica empezamos a hacer números nosotros, a contar cuántos cerámicos producíamos y a qué precio se vendían en el mercado, y controlando cada carga del camión mientras estaba el patrón, nosotros fuimos haciendo todos los números y las cuentas para atrás de lo que habíamos producido durante tantos años. Ese fue el primer elemento básico de control obrero, porque empezamos a demostrar cómo está la explotación capitalista, quiénes somos los que trabajamos, y después ellos hablan de crisis. Y cada obrero de Sanón, cada compañero de Sanón empezó a llenarse de odio y a darse cuenta que nos estaban estafando, que nos estaban robando y que encima nos querían echar a la calle. Entonces hicimos reuniones convocando a todas las familias, y venían las mujeres, las esposas, las hermanas, las hijas de cada obrero, porque éramos un pequeño grupo de trabajadores, y para enfrentar semejante poder político sabíamos que la lucha iba a ser muy dura. Empezamos a convocar aliados, y la primera fue a la familia y se formó una comisión de mujeres impresionante, que ellas mismas se encargaban de decir esto y denunciar esto en los medios y en la comunidad, con hojas, con volantes, y yendo a las radios hablando como mujeres que tienen que soportar por ahí la doble opresión y soportar también la economía familiar con los niños y demás. Lo decían con mucha fuerza, mucho mejor que nosotros. Los compañeros, la mayoría tenían mucho miedo de lo que podía pasar, había incertidumbre, porque había muchos millones de compañeros desocupados, una economía que se derrumbaba y nadie veía un horizonte porque estaba todo muy caótico. Entonces, con los compañeros al principio no podíamos lanzar ninguna medida de lucha, era muy difícil, y entonces lo que dijimos es: este tiempo de preparación, no hagamos una rueda adentro tal vez si tienen miedo, pero acompáñennos a armar comisiones, a difundir, ir a otros sindicatos, ir a la universidad, ir a otros sectores que estaban en lucha para difundir esta necesidad de pelear juntos. La bandera de Sanón empezó a estar desde ese momento en cada uno de los conflictos, en cada una de las luchas. A veces íbamos 10 obreros, 20, 30, a veces íbamos 2, pero en todos lados íbamos, llevábamos nuestra solidaridad, y después luego en nuestras asambleas comentábamos cómo estaba la situación. Los obreros de Sanón solo estaban expectantes y un núcleo pequeño se movía, pero los demás escuchaban atentamente. Y comenzamos a convocar a reuniones amplias donde nosotros convocábamos a todas las organizaciones que estuvieran en lucha, todos los que
quisieran saber y todos los que quisieran venir, abríamos para que vinieran organizaciones sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, organizaciones políticas de izquierda, y les comentábamos cómo era nuestra situación y escuchábamos consejos y ideas de todos para poder ir pensando, y eso lo trasladábamos luego a la fábrica para que los compañeros vieran que había preocupación también en otros lugares, que no estábamos solos. Buscamos la coordinación con los sectores que estaban en lucha para ir buscando la forma de pelear juntos, primero de noticiarnos y después la forma de pelear juntos. Y se dio una unidad muy importante con los compañeros desocupados, con compañeros que ya estaban en la calle, ya estaban parados y peleaban por trabajo o por un subsidio, y entonces empezamos a unir nuestras banderas, los de ocupados y desocupados, y fue una cosa que a nosotros nos fortaleció muchísimo. Nosotros no decíamos solo vengan a apoyarnos, sino que decíamos peleemos juntos. Y entonces levantábamos las consignas de salón, pero también levantábamos las demandas de los compañeros desocupados, y las cabeceras de nuestras movilizaciones tenían todas las demandas conjuntas de los sectores que salían a manifestar. Así también se fueron plegando los estudiantes en un momento. Pero la primera alianza muy fuerte fue con los compañeros y compañeras desocupados, y fue la pelea por trabajo genuino, y fue la pelea por basta de cierre. Fábrica que se cierra, fábrica que se ocupa y se vuelve a producir. Fue un grito de guerra nuestro juntos. También se dio una relación muy estrecha, muy profunda con los compañeros y compañeras estudiantes. Se dio que ellos también recibían un ataque en la educación pública, había intentos de reformar las leyes en la universidad para restringir el ingreso, y muchas veces nos encontrábamos en la calle, y cuando ellos tenían amenaza de represión por la policía, bueno, estábamos nosotros cerca de ellos, y ellos llevaban volantes, hojas también a la fábrica, y se dio una alianza muy importante también. Ellos lanzaron una campaña en la universidad que se llamaba Un estudiante, un peso, fue un estudiante, un euro, por la lucha obrera de Salón. Y fue impresionante cómo se difundió ese fondo de huelga y esa ayuda, que después terminó mucho mejor cuando ocupamos la fábrica y la pusimos a producir. Bueno, obviamente eso y mucho de lo que estoy diciendo no lo inventamos nosotros. Y justamente, de alguna manera, estos días atrás, cuando recorrimos las calles del Mayo francés, que se cumplieron 45 años, hace unos días nada más, de aquella huelga general, esas banderas de la unidad obrera estudiantil tuvieron más vigencia que nunca, y tienen hoy más vigencia que nunca, y no la podemos dejar solo para los días de fiesta, sino que tiene que ser una militancia cotidiana para buscar esa unidad obrera estudiantil. Todo esto era en una situación conflictiva en todo el país, pero en el medio de esto sucede que un joven compañero de salón que llegó a la fábrica y estábamos con toda la presión de la patronal y la presión de la lucha, bueno, se descompuso y murió en la fábrica por falta de atención médica, porque esta empresa que ganaba millones de pesos ni siquiera tenía los tubos de oxígeno para poder atender al compañero, y bueno, murió en la fábrica. Y eso ya fue lo último, y desde ahí lanzamos la huelga con toda nuestra, dijimos basta, y lanzamos una huelga por tiempo indeterminado cerrada. Fue la primera huelga fuerte en nuestra fábrica, que la que unificó, ¿no? Eso en el 2000. Fue la primera huelga fuerte en nuestra fábrica donde la mayoría de los obreros comprendieron que a los capitalistas no solo no les importa tratarnos, ni siquiera les importa nuestra vida. Y entonces la comisión de mujeres y todo que ya venía se fortaleció mucho más y agarró muchísima bronca porque, bueno, por esta misma situación. Y bueno, fue una huelga durísima que duró 9 días, en la que la empresa tuvo que retroceder en todo el plan de despido, tuvo que retroceder y bueno, tuvo que poner ambulancias, médicos, y tuvo que permitir una comisión obrera que controlara el tema de la seguridad e higiene en la fábrica todos los días. Inspectores obreros que decían si se podía trabajar o no en cada uno de los sectores. Fue una huelga histórica que, a pesar del dolor de la muerte de nuestro compañero, hizo que todo el mundo se parara y tomara las cosas en sus manos. A tener la concepción de que los trabajadores tenemos que tomar nuestra vida en nuestras propias manos. Unos meses después, porque la crisis continuó, la situación continuó, la empresa vio que no podía hacer recortes y recortes y recortes porque los trabajadores ya no permitían ninguno, entonces directamente quiso cerrar la fábrica, hizo un lockout patronal y dijo: yo cierro, y para desarmarnos, para dejarnos en la calle y luego abrir con un grupo que él quisiera.
Entonces tiró el lockout patronal, que fue en diciembre del 2001, casi justo con el estallido que hubo en el país, conocido en todos lados, ¿no? Como el estallido del 2001 en Argentina. Y esa crisis a nosotros nos encontró mejor preparados. Teníamos ya comisiones de trabajo, fundamos lo que se llamó la Coordinadora Regional del Alto Valle. O sea, en la previa, que en la Coordinadora Regional del Alto Valle participábamos sindicatos, movimientos de desocupados, partidos de izquierda radical, estudiantes, y entonces en esos lugares debatíamos acciones en común, de coordinación, porque a toda esta historia, la burocracia sindical, las grandes centrales sindicales cerraban fábricas al despido y no hacían absolutamente nada, estaban completamente a la defensiva. Las luchas eran parciales y eran por fábrica, eran por lugares específicos. Los sindicatos jugaron un rol completamente ausente en semejante crisis, por lo menos las centrales sindicales. Esa coordinadora regional impulsamos, respetaba la autonomía de cada una de las fábricas y cada uno de los movimientos, pero nos permitía un debate común y llevar propuestas a cada uno de nuestros lugares que discutíamos en común. Y a nosotros nos enriqueció mucho la mirada, pudimos ampliar el horizonte y también poner críticamente lo que hacíamos. Muchas veces corregir errores propios con la participación de distintos sectores. Para nosotros fue muy enriquecedor y se convirtió en una alternativa de lucha concreta. Se movilizaban miles de trabajadores y trabajadoras en Neuquén, que es una provincia en la Patagonia, detrás de la bandera de la Coordinadora Regional del Alto Valle. Sirvió una herramienta de lucha alternativa muy importante por momentos. Pero a su vez también siempre mantuvimos la política de seguir dando la pelea dentro de las centrales sindicales. Siempre exigimos planes de acción porque nosotros consideramos que más allá de quien ocupe un lugar en cada uno de los sindicatos son nuestros, son de los trabajadores, son organizaciones de los trabajadores. Entonces, más allá que tengan burócratas o no, hay que exigirles y no hay que regalarles ese lugar. También hay que disputárselo y hay que peleárselo. Bueno, con este marco de lucha empezó en Salón también la ocupación y la puesta en marcha de la fábrica. Los compañeros se sentían rodeados, se sentían que no estaban solos. Y entonces eso ayudó mucho a que los trabajadores sintieran la confianza de poner la fábrica en marcha y bueno, y empezar a organizarlo. Hubieron alrededor de 300 lugares de trabajo en todo el país que de una u otra manera ocuparon la fábrica y la pusieron a producir. Surgieron muchos debates políticos, ideológicos, alrededor de si estaba bien, si había que ocupar y poner a producir, si había que hacer una vía legal, habían debates si había que hacer una cooperativa o si era la idea del control obrero directo, por vías autónomas, sin importar. Hubieron muchos debates, pero nosotros lo que pusimos por delante fue la fábrica que estuviera ocupada y estuviera en lucha, teníamos un solo punto en común: defender cada uno de los lugares ocupados y puestos a producir, y después que en cada fábrica se dieran los debates que hubieran que darse. Porque en última instancia la ocupación y puesta en marcha fue una respuesta necesaria y era fue una bandera de lucha, y después cada uno con sus ritmos y con su visión, pero el hecho de ocupar la fábrica y pasar por encima de la propiedad privada era un hecho en sí mismo revolucionario. Nosotros lanzamos una consigna que era: tocan a una, tocan a todas. Es decir, para cuando hubiera un problema en alguna fábrica, ir y defenderlo entre todos, más allá del pensamiento, de la diferencia no, pero defender el lugar ocupado por los trabajadores. Lo que en algún momento era lucha en la calle junto a los estudiantes por las demandas, por ahí en las movilizaciones en la calle, luego se transformó en una colaboración concreta por parte de compañeros y compañeras universitarias, de profesores, para ayudarnos a organizar el control obrero de la fábrica. Los primeros meses, bueno, esa colaboración persiste hasta el día de hoy, porque hay lo que han firmado un acuerdo marco entre la Universidad Nacional del Comahue y el Sindicato Ceramista y los obreros de Salón, de colaboración recíproca. Los obreros nos comprometimos en esa acta a defender la educación pública, laica y gratuita, y los estudiantes se comprometieron, los estudiantes y profesores, a defender la gestión obrera y a poner su conocimiento al servicio también de nuestra causa.
La colaboración que había sido en la calle, en lucha concreta, junto con los compañeros desocupados, una vez que ocupamos la fábrica nosotros, abrimos a 90 puestos de trabajo para que ingresaran compañeros de todos los movimientos desocupados también junto con nosotros adentro de la fábrica, a trabajar. En el camino nosotros sufrimos represiones en la calle muchas veces, represiones brutales por parte de la policía. De hecho, un compañero, Pepe Alvear de Sanón, en una de las represiones le dispararon entre 5 policías con sus escopetas y tiene 64 perdigones de balas de goma en su cuerpo y le va a hacer un ojo. Pero 64 perdigones de balas de goma en su cuerpo, por ejemplo. En cada manifestación muchas veces teníamos compañeros presos y por parte también la judicialización. Yo tuve más de 7 causas penales, tanto provinciales como federales, por la ocupación o por las manifestaciones o por un corte de ruta, y también tuvimos mucha presión por el lado judicial también. Y nosotros denunciábamos muy fuerte también que la justicia es una justicia de clase, es un instrumento solamente para los capitalistas. Que la justicia y la policía en última instancia protegen a los capitalistas, y decíamos que en las cárceles está llena de hijos de obreros, que está llena de hijos del pueblo, y nunca uno ve a un corrupto, a un burócrata, a un presidente que vaya a la cárcel más allá del desfalco que haga. Pero sí a los trabajadores y al pueblo siempre somos los que pagamos. Eso hizo que una vez nos sorprendiéramos mucho porque a Sanón, detrás de Sanón, geográficamente hay ubicado una cárcel de máxima seguridad. Está Sanón y atrás, en los fondos, hay una cárcel de máxima seguridad. Y una vez vinieron familiares de presos y trajeron muchos paquetes y los presos habían donado sus raciones de comida durante 3 días para aportar a la olla popular a la lucha de los obreros de Sanón. Eso fue impresionante. Ahí entendimos nosotros que nuestra lucha estaba tocando puntos muy profundos, que iba mucho más allá de la lucha por Sanón, mucho más allá de la ocupación, mucho más allá de una cooperativa y mucho más allá de una lucha corporativa. De alguna manera, en muchos sectores de la comunidad veían como una bandera de rebeldía, como una bandera diferente de tratarnos, y se convirtió Sanón en un símbolo. El gobierno primero apostó que no íbamos a poder, que íbamos a ser incapaces de hacer andar la fábrica. Entonces nos reprimían en la calle o nos amenazaban, tuvimos amenazas de muerte, tuvimos causas judiciales, y como vio que por ese lado no se podía quebrar, en un momento ya dijeron, bueno, basta, y mandaron una orden de desalojo ya desde Buenos Aires y Neuquén, y hicieron todos los preparativos para desalojar la fábrica en el 2003, el 8 de abril del 2003. Nuevamente tuvimos que hacer una asamblea muy seriamente en la fábrica porque vimos que estaban decididos y que ya tenían todas las órdenes judiciales, y bueno, convocamos primero a los compañeros de Sanón y dijimos, bueno, compañero, está, la orden de desalojo está, y bueno, nosotros sabemos que ellos no tienen límite, cuando han reprimido muchos lugares, y sabíamos que nos íbamos a jugar, y preguntamos si estábamos dispuestos a resistir, si estábamos dispuestos a dar la pelea dentro de la fábrica, y si era así, bueno, que nos preparemos. Y bueno, fue por unanimidad, todos los compañeros dijeron, estamos dispuestos a quedarnos. Entonces hicimos una conferencia de prensa con todos los compañeros, con todos los trabajadores, llamamos a los medios y anunciamos públicamente que los trabajadores de Sanón no aceptamos irnos, que no nos íbamos a ir. Y anunciamos y les advertíamos al que quisiera venir a desalojarnos que nosotros teníamos el legítimo derecho de la autodefensa y que nos íbamos a defender. Durante un par de semanas, los talleres de la fábrica, las soldadoras, las fresadoras, los tornos, todas las máquinas empezaron a funcionar en función de preparar la autodefensa de la fábrica. Los bloqueos y elementos de autodefensa de muchas formas. En la fábrica también tenemos muchos tractores, palas mecánicas de esas grandotas que cargan. Hay mucha maquinaria pesada también que también se empezó a preparar. Pero en la misma conferencia de prensa nosotros preguntamos públicamente qué iban a hacer los sindicatos en Neuquén, qué iban a hacer las organizaciones de trabajadores. Y los increpamos y le dijimos públicamente, queremos que digan qué va a hacer cada uno de los dirigentes sindicales el día del desalojo, qué iban a hacer. Entonces eso generó un movimiento también de muchos trabajadores que empezaron a decir espontáneamente, hay que apoyar, hay que apoyar, hay que apoyar, y se logró que ese día hubiera una huelga general en toda la provincia
de todos los sindicatos estatales, de docentes y de miles de trabajadores. Las Madres de Plaza de Mayo, que ha sido un símbolo de lucha durante muchos años en Argentina, viajó una delegación, un colectivo con 40 madres de Plaza de Mayo los días previos a traernos su apoyo moral, y a nosotros nos fortaleció de una manera increíble, porque de alguna manera era levantar la bandera de los 30.000 desaparecidos durante la dictadura. Volvieron a tomar vida en Sanón, en Neuquén, y eso dio una fuerza moral también, no solamente a los boleros, sino a toda la gente que ese 8 de abril se movilizó todos en las puertas de Sanón. Bueno, ese día en una fábrica pequeña en la Patagonia, con 350 obreros, estaban rodeados por alrededor de 8.000 trabajadores y trabajadoras, un paro provincial y todos los medios pendientes de qué iba a pasar, y ese día fue donde se derrotó por última vez cualquier intento de desalojo, porque no pudieron mover ni un solo policía. Para muchos, para miles, ese día también, a partir de ese día, se entendió, se comprendió, se empezó a compartir que la causa de los trabajadores es una causa no solamente posible, sino una causa necesaria. Yo me había olvidado de contar porque dentro de la Coordinadora Regional de Alto Valle también habían delegados de hospitales públicos de Neuquén. Y cuando nosotros hicimos este anuncio de que íbamos a resistir, ellos también sacaron un comunicado, hicieron su propia conferencia de prensa, trabajadores, enfermeros y todo de hospitales públicos, diciendo públicamente que si ese día iban a desalojar, ellos en el hospital público no iban a atender a ningún policía. Pero se transformó en una causa que se transformó en una causa social profunda, ya mucho más que la lucha de una fábrica, sino el hecho de tomar las demandas de los demás, de pelear unificadamente la lucha, no solo pidiendo apoyo, sino compartiendo la lucha. Para nosotros fue un hecho muy importante. Bueno, la lucha de Sanón fue esa resistencia. Durante años fue solamente de poder producir y vender en forma directa. No teníamos ninguna forma legal, solamente teníamos la legitimidad de la lucha que se había llevado adelante. Entonces no nos podían desalojar, pero tampoco teníamos formas legales de poder seguir subsistiendo en una economía capitalista, que también es un imposible vivir toda la vida así. Nuestra apuesta al principio era hacer un movimiento nacional mucho más importante, mucho más grande, de un movimiento de fábricas que ocupáramos ese lugar con la lucha directa en las calles y demás. Pero todo empezó a bajar y cada uno empezó a buscar su forma, y empezamos a quedar aislados en un momento porque éramos una de las pocas fábricas que no tenía ninguna forma legal. Nuestra demanda era la expropiación y la nacionalización de la fábrica bajo administración obrera directa, y poner la fábrica al servicio de un plan de obras públicas para generar escuelas, hospitales, viviendas. Esta consigna permitía que muchos sectores la tomaban como propia. Los compañeros que no tenían vivienda, los que peleaban por una vivienda, los compañeros de la salud pública que defendían la salud pública y no tenían lugares, los compañeros que defendían la educación pública y necesitaban aulas. Entonces se hizo una demanda que no era que nosotros queríamos ser nuevos dueños, sino que era una demanda popular que marcaba a mucha gente, y por eso era una consigna muy sentida, pero no fue imposible imponerla en esos momentos con ese nivel de lucha. Entonces decidimos darle forma de cooperativa y anotarla legalmente para poder pelear la legitimidad y poder que nuestra fábrica pueda seguir comprando y vendiendo, porque en última instancia ya no estaba el desalojo, pero nadie iba a comprar cerámicos ilegales. Entonces, y necesitábamos vender para sobrevivir. Entonces ahí buscamos la forma cooperativa para darle legitimidad, pero con el compromiso de que íbamos a seguir peleando por una salida de fondo y manteniendo la misma forma de funcionamiento desde siempre con la asamblea. No importa el cargo, importa de que haya un colectivo para tomar las decisiones. El presidente, el secretario, toda la forma legal que muchas veces tiene la cooperativa, que tienen el sentido de generar una jerarquía, nosotros desistimos de todo eso y dijimos es con la asamblea. Y trasladamos y propusimos, trasladamos y se adoptó el mismo método que teníamos en el sindicato, que todos los dirigentes estuvieran solamente un periodo al frente de la cooperativa y después tenían que rotar y volver a trabajar a su lugar original de trabajo. Era solo un periodo y volver a trabajar. Y que ningún compañero que esté ocupando un cargo de responsabilidad gane más que en su lugar de trabajo, cobra el mismo sueldo.
Cualquier compañero que ocupe un puesto de responsabilidad lo tiene que ocupar por la convicción que tiene y no por un interés económico o privilegio. En el caso de nuestros sindicatos ceramistas ya han pasado 4 camadas de trabajadores diferentes que han ido asumiendo los principales cargos. En la cooperativa ha pasado lo mismo, en forma paralela. Con estas mismas ideas también en las últimas elecciones que hubo en Argentina, bueno, se formó un frente de izquierda y los trabajadores entre el Partido Obrero, el PTS, que es mi organización, Izquierda Socialista, y en el caso de Neuquén también se sumó en forma militante la agrupación Marrón Ceramista, que son compañeros independientes que junto con el PTS estamos desde un principio impulsando este movimiento, y también participamos en el terreno electoral con candidatos pero con las mismas características. Nosotros dijimos el mandato dura 4 años y nosotros dijimos 1 año cada uno, 1 año y rotación, cobrando el mismo sueldo que cobramos en la fábrica. Y lo demás está puesto para un fondo de huelga, para colaborar con las luchas obreras y estudiantiles que se llevan adelante. Bueno, y nosotros vamos a ocupar nuestra banca con este uniforme, con la ropa de gafa, que es nuestra ropa de trabajo, que nos da pertenencia de clase y que para recordar en cada momento que somos los trabajadores los que estamos ahí. Y entramos ahí para decir que los trabajadores tienen que confiar solo en sus propias fuerzas y solo en su lucha y en ninguno de los diputados que está ahí. Y dijimos también, lo primero que dijimos fue que ellos hablan de crisis, esos diputados y todos los funcionarios que están ahí hablan de crisis detrás de sillones enormes, detrás de sueldos enormes. Entonces dijimos que todos los diputados presentamos un proyecto de ley que dice que todos los diputados tienen que cobrar el mismo sueldo que una maestra. No fue un invento nuestro tampoco. Esto lo tomamos justamente de la última recorrida que hicimos con el compañero Jean-Baptiste acá por la Comuna de París, cuando los comuneros dijeron que ningún funcionario podía ganar más que un obrero medio. De alguna manera fue levantar esa bandera de los comuneros y levantarla también como tribuna en la legislatura de Neuquina, donde los trabajadores, obreros y socialistas, conquistamos una banca. Fue muy bien recibido por miles de trabajadores de la educación que estaban en huelga y que ellos pedían salario y les decían que no porque había crisis y tenían que ajustarse con lo que alcanzaba. Y los mismos funcionarios son estos, no los diputados. También empezaron a organizarse, a organizar en forma fuerte las compañeras empleadas domésticas, que muchas veces son inmigrantes, son compañeras que tienen un trabajo muy precarizado. Empezaron a organizarse también para presentar un proyecto en esa misma legislatura de que le reconozcan todos sus derechos como trabajadora, beneficios sociales, poder tener vacaciones, asistencia médica cuando se enferman. Y esto nosotros dijimos, nosotros vamos a presentar, pero necesitamos que ustedes se organicen y luchen en las calles por esto. Nosotros lo vamos a levantar como proyecto, pero ustedes necesitan organizarse y luchar por sus propios derechos. En los últimos días hubo movilizaciones de los estudiantes universitarios defendiendo el boleto estudiantil. Y hubo movilizaciones porque, bueno, acá pasa lo mismo, cada vez que tienes que viajar tienes que gastar muchísimo dinero y entonces los estudiantes se les complica mucho para pagar y hay movilizaciones, y entonces se acaba de presentar un proyecto por un boleto educativo gratuito, no solamente para los estudiantes, sino también para los trabajadores de la educación, los auxiliares de servicio, y esto desde ya lo vamos a acompañar con movilizaciones para llamar a la movilización y exigir en las calles que se respete un boleto educativo, y también ha servido como una palanca para generar más movilización. Y esa solidaridad internacional también educó a muchas camadas de obreros que descubrieron que la clase obrera no tiene fronteras y también sentirse hermanado con la lucha de cada uno de ustedes. Así que, por último, transmitir ese agradecimiento de parte de los compañeros y mía también. Muy agradecido.